vamos a pensar hoy en una nueva parábola. Quizás para mí es mi parábola preferida, ¿cierto? Es una parábola muy conocida y es muy conocida como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esto es una parábola que yo creo que todo el mundo, el que más, el que menos, que ha leído la Biblia, no sé si podemos tenerlo aquí, el PowerPoint, de la predicación, pero yo he titulado diferente la parábola, ¿sí? El Padre amoroso. Y vamos a pensar un poquito en esta parábola que se encuentra en Lucas capítulo 5 de 1 a 32. Podéis acompañar ahí en vuestras Biblias porque vamos a ver como un pequeño teatro que va a ser literal lo que dice la parábola en Lucas 15, 1, 32. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo». Entonces el hermano mayor se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y ha sido hallado. Esta parábola para mí es una de las más, si no la más maravillosa de todas ellas, para mí. Es interesante que es una secuencia de más dos parábolas que nos está hablando de el valor de encontrar y el valor que tiene aquello que encontramos cuando estaba perdido. Cuando pensamos en la propia palabra del Padre amoroso o del Hijo pródigo, como conocemos normalmente, vamos a ver que es el único que tenía voluntad propia y pensamiento y que vuelve por sí solo a la presencia de su padre. Según la ley judía, un padre no podía repartir sus bienes como quisiera. Para que entendamos, el primogénito tenía que recibir 2/3 partes y el segundo el restante, o los segundos el restante. No era raro que se repartiera la herencia antes de morir el padre, especialmente si éste quería retirarse de la dirección de su negocio, por ejemplo, pero había una innegable dureza en la actitud de este segundo hijo cuando dice: venga, padre, dame lo que me corresponde de todo lo que tenéis. No era usual esto, que el hijo iniciara la división, y además el segundo, el menor. Esto es la división de los bienes. Mostraba de alguna manera falta de respeto a la autoridad de su papá como cabeza de familia, pero el padre en esa historia no discutió sobre el tema. Sin perder tiempo, el hijo reunió todo el producto de lo que le correspondía y se marchó de casa. No pasó mucho tiempo antes de que se lo gastara todo y acabó cuidando cerdos, un trabajo prohibido para los judíos, porque la ley decía, y en el Talmud está recogido: maldito el que cría cerdos. Era considerado un animal impuro. Entonces Jesús le dirigió a la humanidad en esa historia, desde mi punto de vista, uno de los mayores pensamientos sobre nosotros. Jesús va a dirigir uno de los grandes cumplidos hacia el ser humano, porque nos dice que aquel hombre volvió en sí, cayendo en sí, volviéndose en sí. Esto dijo el Señor y nos revela algo muy importante: que mientras uno está lejos de Dios, no es él mismo. Muchas veces no está en sí mismo, solamente lo es cuando emprende el camino de regreso a casa. Así que el hijo arrepentido decidió volver a casa
y pedir que se le recibiera, no como hijo, sino como uno de los que estaban en el nivel más bajo, como los contratados para trabajar por días, los jornaleros. Los esclavos corrientes eran en cierto modo miembros de la familia, pero los jornaleros se podían despedir de un día para otro y no eran parte de la familia. Él volvió a casa y según el texto desde el original, su padre casi que no le dejó ni siquiera decir lo que estaba en sus labios. Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. No soy digno de ser llamado tu hijo. Le interrumpió de alguna manera y le mandó que pusieran ropa de honor en él. El anillo, significado de la autoridad, porque el que una persona le diera a otra el anillo era como darle el poder notarial, y también zapatos o sandalias que distinguían a los hijos de los esclavos. Aunque los esclavos estaban muy próximos y eran considerados familias, no usaban zapatos, no tenían sandalias. Eran los hijos solamente que usaban sandalia. Y él fue recibido como hijo. Y empezó una fiesta, como nos dice la historia. Todos pudieron celebrar la vuelta de aquel que estaba ausente, que estaba muerto, que estaba separado y que ahora había revivido. Pero este no es el final de la historia. Bien sería que todo terminara en esta fiesta. No obstante, el Señor nos quiere enseñar algo mucho más profundo. En la última parte aparece el hermano mayor, el que tiene todo, que mucho le pesaba la realidad de que su hermano hubiera vuelto. Puede que este justamente representara lo que el Señor estaba enseñando a los fariseos de la época, que se creían justos y que habrían preferido que el pecador fuera destruido que verlos salvados. Entonces, en ese contexto, hay tantas cosas, podríamos pasar horas aquí hablando sobre aspectos importantes de nuestro encuentro, de nuestro regreso a la casa de Padre y el significado de ser padre. Pero yo quiero destacar tres para nosotros hoy. Primero, Dios es realmente nuestro Padre amante, que nos ama, que arde su vida por amor a nosotros. Y es el primer punto que tengo aquí. Quizás este debiera ser el verdadero título de esta parábola. El padre de esta parábola nos apunta hacia Dios. El Padre que nos ama de forma incondicional y que nos espera. Haciendo un paréntesis, esa parábola fue la que me llevó a Cristo. Yo me convertí con esta parábola. Así que nos revela mucho más del amor del Padre que del pecado del Hijo. En verdad, esa parábola nos habla muchísimo más del amor del Padre. Un Padre paciente, un Padre amoroso, que nos da tiempo para que meditemos y entendamos y rectifiquemos nuestros caminos, nuestros pecados, nuestras maldades. El Padre tiene que haber estado esperando mucho tiempo, observando en el camino un día cuando su hijo fuera a regresar, porque vio al hijo desde lejos, dice el texto, y salió a su encuentro. Aun cuando estaba a la distancia, lo reconoció. Y cuando llegó el hijo, aun a pesar del sufrimiento que le había causado a este padre, lo perdonó sin echarle nada en cara. Hay muchos tipos de perdón, pero hay algún tipo de perdón que se otorga por hacer un favor. Hay gente que perdona, vale, como me has hecho eso, si me haces eso, yo te perdono. Hay otro mucho peor, aquel que dice que perdona,
pero sigue recordando el pecado con insinuaciones o alusiones, incluso amenazas. Aquellos que dicen, no, yo no guardo rencor en mi corazón, pero no escoge el mínimo momento para decir, ¿ves lo que me hiciste aquel día? Infelizmente, hay personas así. ¿Cuánto nos dice esa parábola, hermanos, del Padre perdonador que tenemos? Que Dios, como tú, nos va a decir Miqueas, capítulo 7, versículos 18 a 19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia y volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En ella, el Padre, en esa historia, velaba y esperaba. Se afrentaba a un ser humano con voluntad propia, pero estaba seguro de que su hijo volvería. De la misma manera, el amor de Dios es persistente y fiel. Dios nos buscará, de hecho nos ha buscado, y nos dará oportunidades para responder, pero nunca nos obligará a que vayamos hacia Él. Como Padre, nos espera con paciencia y desea que recobremos nuestros sentidos y caigamos en sí. El gran amor de Dios busca y halla pecadores y sin importar el por qué se perdieron, ya que todos fuimos y somos pecadores y estábamos destituidos de su gloria. En esto, dice 1 de Juan 4, versículo 10, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación, palabrita difícil, por nuestros pecados. El amor consiste no en nuestros méritos, no en nuestro amor hacia Dios. El amor verdaderamente consiste y está en nuestro Dios. Y su amor, ese amor ágape, desinteresado y que nos busca, fue el amor que permitió que Jesucristo cargara con todos vuestros pecados y el mío también. Y en aquel dolor y en aquel momento la ira de Dios se carga sobre Cristo. Y por eso Él es hecho propiciación por ti. Si piensas que tu salvación no ha costado nada, estás engañado. Costó el mayor sufrimiento de la persona que menos merecía, la mayor dolor, casi que pareciendo injusta, si no fuera porque el amor está presente y porque la gracia de Dios es realmente el que nos da vida. Por eso Romanos, el apóstol Pablo 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Salmo capítulo 86 versículos 3 a 5, el salmista dice así, ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, dice él, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Qué precioso conocimiento de Dios tenía el salmista al decir, Señor, sé que tú eres grande en misericordia, sé que tú eres un Dios perdonador, sé que tú nos escuchas a todos aquellos que de verdad te claman. Un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Padre amoroso.
Pero hay un segundo aspecto que quisiera resaltar y es un rebelde sin causa. Alguien que se revela, pero que no tiene justificativas ni causa. La petición del hijo menor pone de manifiesto su naturaleza rebelde y deseo de independizarse de su padre. Tenía todo ahí, estaba muy bien, pero quería ser rebelde y decidió coger lo suyo y dejar a su padre de un lado y vivir la vida como él quisiera. Una vida extravagante y disoluta fue lo que él llevó o que él vivió, que lo llevó a la extrema pobreza, y los amigos que le ayudaron a gastar su dinero en la hora de la verdad, ni amigos, si te veo no me acuerdo de ti, no eran amigos, desaparecieron. Solo pudo encontrar trabajo en algo humilde, desagradable, especialmente para un judío, para quien los cerdos eran animales impuros. Dice el texto en el profundo que con gusto él hubiera querido mejorar su pobre paga compartiendo las algarrobas que comían los cerdos, pero ni nadie les daba y ni él mismo tenía valor de hacer algo tan repugnante para él. O sea que, poco a poco, y haciendo uso de su libertad, vemos cómo su vida va degradándose, en degradación. Tenía dinero, ya no tiene dinero, no tiene amigos, no tiene trabajo, no tiene nada, llega a lo más vil. Él fue dirigido por sus propias pasiones y voluntades que de forma rápida lo dominaron y lo hicieron vivir fuera de sí mismo, fuera de la verdadera perspectiva de su mismo entendimiento y cordura, y casi fue totalmente destruido. Y aquí hay algo que debemos tener siempre en cuenta, hermanos. El pecado y los deseos nos envuelven de tal manera que a veces parece que es el maligno que toma control de uno y no nos enteramos. Muchas veces, no sé, yo creo que todos nosotros nos hemos visto así. O yo soy muy diferente de todos, o todos. Muchas veces me he visto corriendo hacia el mal y justificando el mal. Locamente, sin ninguna razón, creyendo que tengo toda la razón, pero estoy completamente equivocado. Por eso, el pecado es comparado con la ceguera, porque nos ciega, porque nos deja completamente fuera de la órbita, de la visión equilibrada que todo ser humano, ella o él, solo pueden tener si tienen a Dios en su vida. Quizás necesitaba llegar a lo más bajo antes de recordar o de recobrar el sentido. Su desesperada situación le llevó a algo que llamamos arrepentimiento. O sea, se da cuenta de su realidad y cambia de dirección. Se da cuenta de su pecado y deja la posición en que estaba. Y eso Jesús va a decir que significa caer en sí. Necesitamos caer en nosotros mismos. Necesitamos entender las cosas desde la perspectiva que Dios nos da y de la libertad que tenemos en Cristo, sin permitir que el diablo nos quiera controlar. Él se dio cuenta no solo de que había estropeado su vida, sino también de que era indigno de ser llamado hijo de su padre. Era digno solo de un siervo y estaba preparado para humillarse y buscar ser restituido a este nivel. Un jornalero, me contento porque los jornaleros viven mejor que yo aquí, aún siendo hijo. Interesante, hermanos, y qué visión ahora tan clara de su misma realidad. Le voy a pedir a perdón a Padre porque pequé contra Él, pero también contra Dios. Porque esta injusticia
de querer valerme por mí mismo me ha llevado aquí. Antes de llegar a su casa, sin embargo, su padre ya lo estaba esperando. Y antes de que pudiera presentar toda su confesión, esto que había preparado, su padre le había dado bienvenida, un abrazo y le había otra vez injertado en el círculo familiar. Le había tratado con gran honor y había dado órdenes incluso para celebrar una fiesta, porque ese niño estaba muerto y revivió. Era como que lejos su regreso trajo otra vez la esperanza de que pudiera tener vida. Hechos capítulo 3, versículos 18 a 19 dice así: pues Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos, dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y mira lo que dice el apóstol: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, tiempos de bendición. Segunda de Pedro, el mismo apóstol Pedro nos va a decir en capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Él no retarda su promesa, según algunos las tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué? Caer en sí. Caer en sí. ¿Qué eres tú sin Dios? ¿Cómo vivirías si Dios no tuviera misericordia de ti? ¿A dónde estarías si Dios no te hubiera buscado en algún momento? Así que el arrepentimiento nos lleva otra vez al seno de la casa de nuestro Padre, y es Dios el que nos restaura, es Él, y quien nos vuelve a reconciliar y nos da la dignidad de ser miembros otra vez de su familia. Tercer y último aspecto, un hijo por obligación, lo he intitulado. Un hijo por obligación. Aunque era el primogénito y poseedor de toda la hacienda de su padre, 2/3 le pertenecía, todo lo demás. Ya el hijo pródigo no tenía nada. Este hijo no tenía una verdadera relación de amistad y amor hacia su padre. No conocía realmente a su padre. No lo amaba de verdad. Cumplía las reglas, pero nada más que eso. Se ve por su actitud que los años que había pasado sirviendo y obedeciendo a su padre no lo había pasado más que cumpliendo con una obligación desagradable y sirviéndole por amor. Además él va a decir, tiene la osadía de decir así: nunca te he fallado, nunca te he desobedecido. Y eso no es cierto, eso es una hipérbole, eso es un exagero, porque nadie puede decir nunca he fallado, nunca te he fallado. Todos fallamos muchísimas veces, en muchos momentos. Y si es con respeto a Dios, hemos perdido la cuenta, ¿verdad? Pero él creía que tenía el derecho porque había cumplido la obligación de estar con su padre. Su actitud era de absoluta falta de compasión. Se refiere incluso al pródigo, a su hermano, no como mi hermano, sino como ese tu hijo o tu hijo. Probablemente de una forma incluso despectiva. Parece ser una de estas personas que se complace en hundir aún más a aquel que ya está en desgracia o que está en situación desgraciada. De hecho, algunos autores dicen que hasta que tenía una mente un poco enreversada y no tan limpia como él quería, porque es él el que va a mencionar cosas tan feas y amargadas como que las prostitutas con quien su hermano se gastó la vida. Se negó a unirse en la celebración y rezongó por la generosa recepción.
Acusó al padre de no haberlo tratado de la misma manera generosa y alegre, solo para recordarle que los bienes que tenían eran ahora de ambos, padre y suyo. ¿Sabes qué, hermanos? Uno puede estar perdido dentro de la misma casa de padre. Y eso me llama muchísimo la atención. El hermano mayor no apreciaba todo lo que ya tenía. Todos los días tenía la compañía de su padre y la bendita sociedad del hogar, el hogar. El amor de su padre lo rodeaba todos los días. Y todo lo que su padre tenía le pertenecía. Sin embargo, los orgullosos y los justos, o los que se creen justos, siempre tienen este sentimiento de que no han sido tratados tan bien como se merecen. Y eso nos habla mucho del orgullo. Cuidado, cuidado. Si conoces al Padre y eres hijo de verdad, no es por obligación, porque jamás Jesús quiso, ni Dios tampoco, tener un pueblo obligado. Para eso nos dio la libertad, función tan fundamental de la mente humana. Había un sentido en el que el hijo mayor era obediente, pero lejos del corazón de su padre. En ese sentido era la ilustración perfecta de los líderes religiosos de la época que estaban muy enojados con Jesús. ¿Sabías por qué? Porque Jesús comía con publicanos y pecadores. Porque Jesús pasaba tiempo hablando con la gente que ellos ni siquiera se sentaban para saber nada de ellos. Su historia revela la posibilidad de vivir en casa del Padre y fracasar en entender el corazón de Dios. Hay un texto poco antes que Jesús va a hablar a sus discípulos en Lucas 11, versículos 34 y 35, que dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y dice ahora, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Debemos analizarnos muchas veces para ver si aquello que llamamos luz no es la más terrible oscuridad. Porque el que conoce al Padre aprende de dónde ha salido y aprende a tener misericordia con los demás y gracia, como el Señor tuvo. Y aprende a esperar como el Señor ha esperado. De hecho, nos anima. Posiblemente muchos de nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestros parientes, por nuestros amigos, porque queremos verlos a los pies del Señor. No desanimes. Continúa la espera. Clama para que caigan en sí, para que la luz del Señor venga a sus ojos y vuelvan a tener la gracia de descubrir lo que significa estar en casa del Padre. Entonces, hermanos, concluyendo, esta parábola menciona un mensaje muy claro. Primero, el mensaje para los publicanos y pecadores de la época, o para nosotros en general, como personas que hemos pecado y necesitamos de la presencia de nuestro Dios. ¿Está claro? Tienes que arrepentirte. Tengo que arrepentirme. Vuelvan a casa de su Padre. Caigan en sí. Eso es muy importante. No andes locamente, ni en la locura de este mundo. Abre los ojos para ver que sin Dios estamos perdidos para siempre. Y que Él no vino para condenar, pero los que no creen en Él ya están condenados. No tenemos que condenar ni descondenar a nadie, si puedo hablar así. Eso ya es ahí, ya está establecido.
caiga en sí y vuelva a casa de Padre. Arrepiéntete, es tiempo, y sal de la esclavitud del pecado, porque en ella ni siquiera como jornalero tienes dignidad para vivir en lo que es verdad y en lo que es bueno. Pero también tiene un mensaje para los líderes, para aquellos que lideramos, no importa en cualquier lugar que Dios nos ponga en su cuerpo. Mira, ¿sabe lo que nos dice? Seamos felices cuando los perdidos son encontrados. No pierda el gozo de que alguien que está perdido vuelva a la presencia de Dios cuando se arrepienten y vuelven a casa con el Padre. No pierdan la alegría de ver otros entrar en el reino de los cielos. No pierda la visión de que somos un instrumento para que otros lleguen. El Señor mismo nos dijo, sois luz y sal. Pero si soy como el hermano mayor, pocos se salvarán a través de mi vida. Entonces la verdad enseñada, y nos habla un gran predicador, Spurgeon, en el pasado, y me gustó esto que él dice. La verdad enseñada aquí es esta, que la misericordia extiende su mano a la miseria, que la gracia recibe a los hombres como pecadores, que trata con el despreciado el demérito, la indignidad y la inutilidad, que aquellos que se creen justos no son objetos de la compasión divina. Sí, los injustos, los culpables, los que no la merecen, son los sujetos apropiados para esta infinita misericordia de Dios. En una palabra, que la salvación no es por mérito, es por gracia. No has hecho nada para ser salvado. Fue gracia del Señor. Si hasta el regreso es sin condiciones, pero Él nos coge, Él nos abraza, Él nos levanta y Él nos coloca en la presencia, en el regazo suyo, para su honra y para su gloria. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo creo que escuchando esas palabras, lo que a mí me nace en el corazón es que es tiempo de examinarnos. Quizás tú estés aquí hoy y todavía no has tomado una decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y en vista de esta parábola tan preciosa, lo que el Señor nos dice es que si estás sin Cristo, estás perdido. No porque Él quiera que tú estés perdido, pero porque tú mismo te has alejado y te has apartado y has gastado o estás gastando todo lo precioso de ti para un mundo que se va a quedar aquí. ¿Cierto? Y Él nos está diciendo, ese no es el camino. Caiga en sí. Piensa. La vida no termina con la muerte. No es como dice el mundo, cuando se muere todo se acabó. No es como dice el mundo. ¿Os acordáis de la parábola pasada? Que decía, aunque viniera alguien, muriera y viniera de la muerte, no creerían. Jesús hizo exactamente eso, ¿no? Además es que es mucho más, porque Él vino de allá, estuvo aquí, murió y volvió. Para decir exactamente lo que a lo largo de la historia, por mucho que la sociedad quiera callar, no va a poder, hermanos.
no va a poder callar nunca, nunca, nunca lo que Cristo ha hecho en tanta gente y naciones de todos los lugares, ricos, pobres, no importa la condición. Él sigue salvando y su pueblo está siendo conquistado. Y un día ese pueblo enorme entrará en su presencia alabando a Dios. Gracias, hemos sido libres del pecado y de la maldad. Pero para ello, tú necesitas arrepentirte y volver a casa de Padre. Pero la segunda cosa es para los que estamos ya aquí, que a lo mejor somos ya, no voy a decir eso ya, pero ya dije una vez, tiempo aquí. Ya estamos acostumbrados, nos hemos hecho al rectángulo de esta iglesia. Pero no tenemos una pizca de gozo por alguien que puede llegar a la presencia de Dios. No hacemos nada con los dones que Dios nos ha dado, como veíamos en esta mañana. Incluso nos enfadamos cuando vemos a alguien que, ese ahí, no. Dios no quiere hijos por obligación. Dios no quiere creyentes por obligación. Jamás lo ha querido, ni lo va a buscar. Porque Él nos amó para que nosotros pudiéramos amarle a Él. Es por amor. Es por amor. Es por amor. Vamos a orar en esta mañana. Y si Dios está hablando a tu corazón, no importa lo que hay ahí. Y quieres ponerte de pie y decir tú ahí con el Señor mientras yo estoy orando, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo quiero. No sé cuál sea tu decisión, la que el Espíritu te diga. Quizás ahora es tiempo de hacerlo. Y mientras oramos, mientras todos estamos orando, si quieres tomar alguna decisión, sea cual fuere, yo te invito a que tengas valor y ponte de pie mientras oramos ahora. ¿Hay alguien que quiera tomar su decisión? Sea con el Señor, sea para aceptarle, sea para honrarle, sea para amarle más. Es el tiempo ahora. Ponte de pie mientras estoy orando. Padre amado, estamos en tu presencia en esta mañana. Y tú estás aquí. Tú eres el único digno de toda honra y de toda gloria. Y a ti te damos, Señor, toda esta honra y toda esta gloria. Gracias por ser Padre. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias por buscarnos. Gracias por proveer el camino. Gracias por Jesús nuestro Señor. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su resurrección. Gracias por su victoria. Señor, enséñanos a amarte. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ir a la dirección correcta, en el camino exacto, caminar contigo. Señor, nuestra salvación no es porque teníamos aureolas o alas, es porque tú tuviste misericordia, amor y perdón. Gracias, gracias, en nombre de Jesús.